curso de análisis sísmico. Ya habíamos visto en la sesión anterior un poco de la teoría básica de lo que es la sismología, algunos términos, ¿no? Las ondas sísmicas, como conceptos básicos del diseño de análisis sismológico, ¿no? De esto lo que nos compete, lo que nos preocupa, ¿no? En realidad son las aceleraciones que pueden hacer el terreno, porque en función a estas aceleraciones y en función a la masa de vegetación, se determinan las fuerzas sísmicas. Entonces justamente vamos a ver un poco cómo se construye lo que se llama el espectro de respuesta, ¿no? Que es una herramienta simplificada, una herramienta que nos sirve para determinar de manera más rápida lo que son las aceleraciones o pseudoaceleraciones, ¿no? En función a las características de una edificación, de una zona en función de su actividad sísmica, ¿no? Y que la norma no nos contempla, ¿no? Pero esto parte a raíz de las señales sísmicas, es decir, más bien un registro estadístico de todos los sismos que han ocurrido en una determinada región, se va construyendo estadísticamente lo que llamamos un espectro de respuesta. Entonces veríamos cómo transformamos, ¿no?, esta señal sísmica, este registro que tienen las bases sismográficas, a una señal sísmica y posteriormente a un espectro de respuesta. La siguiente semana ya tenemos la primera práctica planificada, semana 3, que en función a estas dos clases les conviene estas dos clases más fácil de hacer. Para que se guste. La señal sísmica, cada vez que ocurre un sismo, el IGP nos pone su reporte de registros acelerómetros. Entonces, si ingresan a esta página, ¿no?, del IGP de servicios aceptados de aceleraciones, ¿no?, van a encontrar los registros de todos los sismos ocurridos hasta la última fecha, ¿no? Desde, creo que desde 1990. Por cada sismo, obviamente, hay varias pasiones sismográficas que registran el mismo sismo. Entonces, cuando ingresan a la página, ¿no?, lo que van a ver es este esquema, ¿no? Y si ingreso a determinado sismo, me va a dar la información de la fecha en que ocurrió, la hora, cuál fue la magnitud, la profundidad y las coordenadas, ¿no? Ya sabemos cómo determinar estos valores, ¿no? Y si ingreso a esta opción, podré ver las bases, ¿no?, de cada uno de los sismos, ¿no? Podré descargar en este botón de acá el archivo, ¿no?, que contiene todos los registros de aceleraciones que han ocurrido en ese evento sísmico. Básicamente lo que me da es un archivo en blog de notas, ¿no?, donde me da los tres ejes, ¿no?, las aceleraciones en dirección norte, en dirección este y en dirección vertical, ¿no? Es decir, toma las tres direcciones de las aceleraciones de cada sismo. Y para cada orientación me va a dar una aceleración que normalmente me las da en centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Si hablamos de aceleraciones, les va a empezar así. No siempre te las dan así, a veces te las dan en PGA, que es el mismo valor, pero recibe el valor de la gravedad, ¿no? De esta misma señal sísmica también nos dan los gráficos, es decir, este sismo, por ejemplo, ¿no?, su señal sísmica para cada una de las direcciones, ¿no?, para el componente vertical, para el componente norte y componente este, ¿no?, cuál fue la máxima aceleración que alcanzó, ¿no? La aceleración máxima o la amplitud máxima fue de 1.87 centímetros por segundo cuadrado. En realidad fue una señal muy bajita, ¿no?, si lo comparamos con la aceleración de la gravedad, que está en 980.67 centímetros por segundo cuadrado. En la componente norte podemos ver cuál fue el pico más alto, ¿no?, 0.96, casi llegando a 1 centímetro por segundo cuadrado.
y en la componente este, similar, ¿no? Casi a 1 centímetro por segundo cuadrado, ¿no? ¿De qué depende esta máxima aceleración? Uno, de la ubicación donde esté la estación sismográfica, o si está lejos de donde ocurre el centro, las aceleraciones van a ir atenuándose, ¿no? Entonces van a llegar a menores aceleraciones. Entonces nosotros podemos buscar cuál de todas estas estaciones sismográficas fue la que obtuvo un mayor registro y normalmente la que esté más cercana al centro. Cuando yo descargo este archivo, lo que voy a tener es texto. Un blog de notas donde dice, pues, obviamente, la institución que genera este reporte, ¿no? La identificación de la estación sísmica, en este caso, dice que es de la estación de Chaco, en Carabalí, en Arequipa, ¿no? Y tiene como código Chaco, ¿no? Para que cuando se cargue el archivo aparezca esas iniciales. La ubicación de la estación en las coordenadas latitud menos 15.85 y longitud menos 74.24 y las características del sismo, ¿no? ¿Cuándo fue la fecha que ocurrió el sismo? El 28 de junio del 2024. ¿A qué hora? A las 00 horas con 36 minutos y 27 segundos. ¿Cuál fue la ubicación del sismo, ¿no? Las coordenadas del sismo, y a qué profundidad se encontró? A unos 42 kilómetros. ¿Cuál fue la magnitud? Fue una magnitud de 7.0. ¿Y cuál fue la distancia al epicentro? 57.7 kilómetros, ¿no? Toda esa información en función a cada reporte sísmico. Y en cuanto al registro de las aceleraciones, ¿no? Me dice cuándo inició el primer registro, ¿no? A las 5 horas con 32. ¿Cuántas muestras se tomaron? En este caso se tomaron 24.705 muestras, ¿no? Y el muestreo fue de 100 muestras por cada segundo. Así que en un segundo tomaron 100 aceleraciones. Estaríamos hablando de que cada aceleración la tomaron cada 0.01 segundos, ¿no? Entonces es una información bastante densa que se tiene que procesar. Las unidades en que fueron tomadas, acá también lo mismo. Unidades centímetros por segundo cuadrado. Estos datos pueden cambiar según las situaciones sismográficas, ¿no? Algunos lo toman cada segundo toman 100 muestras, algunos toman cada segundo 50 muestras, cada segundo 200 muestras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar cada cosa como una de esas aceleraciones, ¿no? Y de ahí sigue el dateo, ¿no? Al segundo 0.01, la aceleración en componente vertical fue de 0.000377, en la componente norte menos 0.01105 y en la componente este la siguiente aceleración, ¿no? Y así sigue la data hasta completar los 27.000 o los 24.000 registros formados. Esa data obviamente tenemos una línea de tiempo donde estén los tiempos y en el otro componente donde estén las aceleraciones. Para construir, ¿no?, la señal sísmica hay diferentes procedimientos. Nosotros vamos a tomar uno más utilizado, que es la evaluación numérica de la respuesta dinámica postulada por Newman. Básicamente, ¿no?, para transformar la aceleración que ocurrió en el suelo a la aceleración de la edificación, imaginemos que tenemos un pórtico, ¿no?, un sistema de grado de libertad, donde el que va a acelerar es el suelo, ¿no? Es decir, el suelo va a empezar a desplazarse en sentido horizontal. Si el suelo se comienza a acelerar, obviamente la estructura, que es flexible, que es deformable, también va a tener una aceleración. Entonces vamos a ver que la estructura va a comenzar a oscilar en ambas direcciones. Si yo quiero determinar la aceleración total, tendría que evaluar las deformaciones que se generaron. El suelo, al desplazarse, tuvo una deformación del suelo, que lo vamos a llamar P sub P, que por el término inglés de ground o de suelo. Y a su vez, la estructura, ¿no?, cuando el suelo se desplaza, la estructura tiene un desplazamiento adicional, ¿no?
entonces tendríamos un desplazamiento 1, ¿no? Si queremos determinar la aceleración, perdón, el desplazamiento total del sistema, ¿no? Tendríamos que sumar el desplazamiento del suelo más el desplazamiento de la estructura. Y vamos a obtener lo que se llama el desplazamiento total del sistema. La ecuación que describe al movimiento, que más adelante la vamos a profundizar un poco más, es la que sigue, ¿no? Todo componente, todo sistema dinámico, lo podemos resumir como un modelo que tiene una masa que se puede acelerar. O sea, que en el movimiento va a tener una aceleración. Una masa que va a tener una aceleración. Esta masa, al tener un desplazamiento, va a depender de un segundo componente que es la rigidez. Entonces, esta masa se puede desplazar por acá. Y lo que tenemos en realidad es un desplazamiento. Y eso depende de la rigidez, ¿no?, que tenga el sistema. La rigidez la vamos a considerar como un resorte que sostiene la masa, ¿no? Entonces, cuando yo empujo la masa, ¿no?, lo que va a controlar el comportamiento es la rigidez del resorte. Es una segunda fuerza que aparece en el sistema. Y por último, si esto comenzara a vibrar, ¿no?, si yo le aplico una fuerza a la masa, ¿no?, hago deformar el resorte y los cuerpos, esto va a comenzar a vibrar de manera perpetua, ¿no? ¿Por qué nunca se va a detener? Porque no hay fricción, ¿no? Esto es un rodillo que impide la fricción. La única forma de que detenga la oscilación es que haya un sistema de amortiguamiento. Y entonces vamos a tener un tercer componente que es el amortiguamiento. La masa, la rigidez y el amortiguamiento son los tres componentes inherentes a una estructura que siempre van a existir y que determinan el movimiento giratorio, el movimiento dinámico de toda la estructura. Entonces podemos describir como relación del movimiento una primera fuerza que sería la masa por la aceleración total, la masa del sistema por la aceleración total del sistema, más el amortiguamiento por la velocidad, más una tercera fuerza que sería la rigidez por el desplazamiento, ¿no?, la fuerza de rigidez. Y obviamente para que esté en equilibrio, una vibración libre, se tiene que igualar a cero. Pero del gráfico sabemos que la aceleración total o el desplazamiento total lo podemos componer en la aceleración del suelo y la aceleración de la estructura. Entonces, si operamos cada uno de los miembros, vamos a tener esta segunda expresión. Y si mandamos el término del suelo al otro lado del signo igual, quedaría de esta forma. Eso es lo que conocemos como la ecuación del movimiento dinámico. Entonces, cuando empieza a vibrar una estructura, las condiciones iniciales es que el desplazamiento es cero, ¿no?, que la estructura se encuentra como la línea punteada, no hay ningún desplazamiento. Y como recién va a empezar el movimiento, la velocidad inicial es cero. Entonces, para construir esta expresión, Newman propone las dos siguientes ecuaciones. En 1959, Newman desarrolló una familia de métodos paso a paso en el tiempo basándose en las siguientes dos ecuaciones. Para determinar el desplazamiento o la deformación del siguiente paso, es decir, en el anterior, acá empezamos por un movimiento cero, ¿no?, pero fíjense que según las señales sísmicas, cada tiempo tiene un nuevo paso, ¿no? Es como que cada línea tendríamos que construir cuál será la nueva ecuación que escribe el siguiente movimiento. Entonces, la posición siguiente, el siguiente paso,
no es más que la posición anterior del paso previo, ¿no? Más el delta X, ¿no? Y ahí es donde entra el muestreo, ¿no? Habíamos dicho que teníamos una señal cíclica, que básicamente es el tiempo versus la aceleración, ¿no? Para el tiempo 0, 0, 0, partimos con una aceleración de 0, y cada fracción de segundo, ¿no? Las bases nos van a dar una aceleración cíclica. Nos va a dar cuál sería la aceleración que se ha registrado en ese tiempo. El DLT no es más que el muestreo que se toma, ¿no? Es decir, la diferencia de tiempo que hay entre un paso y el siguiente paso. En este caso podemos poner que el muestreo se ha tomado cada 0.0 segundos o según la base del registro de aceleraciones por las que hemos trabajado. A eso se le suma un factor 1 velocidad. El valor beta y gamma propuesto por el método, y es que vamos a tomar una aceleración promedio constante, el beta vale un cuarto y el gamma siempre va a valer un medio. Y si la aceleración es lineal, el beta vale un sexto y el gamma vale un medio. Para análisis cínico de estructuras vamos a tomar el primer parámetro. Es decir, que el beta vale un cuarto y el gamma va a valer un medio. Este es el propio del método. A eso se le multiplica, a ese delta T se le multiplica el desplazamiento del paso anterior. Fíjense que estamos determinando cuál sería la posición del paso siguiente, ¿no? Es decir, si este fuese 1, del paso 2, ¿no? El diferencial del tiempo por la velocidad, ¿no? Ahora recordemos la simbología de la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, como Q sub 2, conocemos como aceleración, ¿no? El Q sub 1 es la velocidad y el Q es el desplazamiento. Entonces acá estaremos multiplicando por la velocidad del paso anterior, que multiplica nuevamente al 0.5 menos beta, que ya sabemos que vale un cuarto, por el diferencial de tiempo, que ya sabemos que es el muestreo, ¿no? Al cuadrado, por la aceleración previa, más un delta por el delta al cuadrado por la aceleración del paso en análisis. Y así vamos a seguir determinando paso por paso hasta tener todo el registro y poder graficar este espectro de respuesta. Entonces, ¿qué informaciones necesitamos previos? Los datos iniciales es primero el muestreo, que ya sabemos que es la diferencia entre el tiempo y el tiempo anterior, ¿no? En este caso sería, para este ejemplo, el muestreo de 0.01 segundos. El factor de amortiguamiento, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, vamos a suponer que el sistema es así, ¿no? En muchos casos también se representa así. Por un lado tenemos la masa, tenemos la rigidez y el amortiguamiento. El factor del amortiguamiento no es más que el coeficiente del amortiguamiento entre el amortiguamiento crítico. Ahora, ¿qué es el amortiguamiento crítico? Es el factor de amortiguamiento que impide que haya oscilación en el sistema. ¿Cómo lo podría entender qué es el amortiguamiento crítico? Es como que si el sistema yo lo deformo y lo pongo en vibración libre, va a ser esto. Vamos a verificar. Si es que no hay amortiguamiento, esto nunca se va a detener, ¿no? No hay nada que lo amortigue. Entonces, el factor de amortiguamiento crítico es lo que impide de que vibre. Si cuando lo prende, regresa a su posición inicial sin hacer oscilamiento, ¿no? Y lo suelto y regresa ahí, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en algunas puertas, no sé, cuando abre una puerta y la cercan, solito se va cerrando, ¿no? Y no comienza a batir.
Este es un sistema de amortiguamiento crítico. Un sistema que incluye el movimiento vibratorio. Entonces, este valor, este factor de amortiguamiento no es más que el valor de amortiguamiento del sistema dividido entre el amortiguamiento crítico. Que para estructuras, ¿no? Cuando hablamos de concreto armado, ¿no? El factor de amortiguamiento es aproximadamente el 5%. Es decir, la capacidad que tiene una edificación de concreto de amortiguar el sistema vibratorio es de un 5%. Como inicialmente, ¿no? Nosotros estamos determinando la señal sísmica, no conocemos la estructura, ¿no? Y como no conocemos la estructura, no conocemos la masa. Entonces podemos partir por una masa unitaria, ¿no? Entonces para el análisis, la masa va a ser la unidad en el sistema o unidades que estemos trabajando. Y el periodo sí es lo que va a variar, ¿no? Es la variable estructural. Significa que para cada periodo yo debo construir una señal sísmica. Es decir, comenzaré para un periodo de 0.01 segundos y determinaré cuál será su señal sísmica. Para un periodo de 0.10 segundos, otra señal sísmica. A fin de yo poder identificar, ¿no? Dentro de toda esa gama de periodos de vibración, ¿cuál es el que corresponde a mi edificación, ¿no? A mi sistema estructural? Entonces, este es un valor que nosotros vamos a ir variando. Vamos a construir varias señales sísmicas para diferentes periodos y poder así determinar cuál será la aceleración de la estructura. Es decir, si yo construyo una señal sísmica para este periodo, ¿no? Lo que voy a obtener es una aceleración máxima. Vamos a poner que la aceleración máxima fue de 5. Para este segundo periodo tenemos otra aceleración máxima. Vamos a suponer que para esta fue de 3. Para este siguiente periodo obtenemos otra aceleración máxima. Vamos a poner que fue de 1. Lo que yo hago es construir un diagrama de periodos versus aceleración. Para el periodo 001 construyo un valor de 5 que es esta ubicación. Para el siguiente periodo 0.1 tuve esta aceleración y para el siguiente periodo esta aceleración. Entonces se construye un diagrama de velocidad. ¿Qué es lo que llamamos el espectro de respuesta, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ese espectro de respuesta? Porque yo sí conozco el periodo de vibración de mi estructura. Es algo que yo puedo calcular. Entonces puedo identificar si este es el periodo, ¿no? Vamos a poner el periodo de vibración de 0.15, ¿no? Buscaré el valor de 0.15 y podré determinar cuál es su aceleración del sistema, ¿no? Para eso se construyen los espectros de respuesta, ¿no? No es más que un reporte de una serie de señales sísmicas que en función a diferentes periodos, ¿no? Que me va a dar una aceleración para cada distinto periodo. Entonces, con ese mismo espectro yo puedo analizar una gama de edificaciones, ¿no? Capaz puedo cambiar las propiedades de mi edificación y si cambio las propiedades de mi edificación puede cambiar el periodo de vibración. Voy a suponer que aumentó a 0.25, entonces podré acá interpolar, ¿no? Para 0.25 cuál fue la aceleración que tuve con ese valor. Entonces, para esa es la herramienta que vamos a construir, ¿no? El siguiente valor previo es la frecuencia natural de vibración. La frecuencia natural de vibración va a estar en función de este periodo que conocemos. 2pi entre el periodo y vamos a tener la frecuencia de vibración, que normalmente se construye en radianes por segundo. Con ese valor
que no es más que la masa que hayamos adoptado como un valor unitario multiplicado por esta frecuencia natural, ¿no? Y obtenemos la rigidez del sistema. El amortiguamiento va a ser el doble de la masa por el factor de amortiguamiento, ¿sí?, multiplicado por la frecuencia natural del sistema que ya hemos calculado acá. Y hasta ahí vienen los valores previos. Ahora los coeficientes del método de Newman es calcular tres variables: A sub 0, A sub 1 y A sub 2. A sub 0 es más que la unidad A sub entre beta, que ya sabemos que era una función, el diferencial de tiempo al cuadrado. A sub 1, gamma entre beta por ese diferencial. Y A sub 2, la siguiente expresión. Son ecuaciones bastante simples de desarrollar o de identificar. Y con esos valores determinamos lo que sería la rigidez efectiva del sistema, que es K sombrerito, que es la rigidez que ya hemos determinado por acá, más el coeficiente A sub 0, que multiplica la masa, más el coeficiente A sub 1, que multiplica al amortiguamiento. Una vez conocida la rigidez efectiva, calculamos la aceleración inicial, ¿no? Decíamos que la señal comienza cuando el desplazamiento es 0 y la velocidad es 0, ¿no? Con eso podemos determinar la aceleración inicial, ¿no? La aceleración con que empieza la señal sísmica, que no es más que esta fuerza menos el coeficiente de amortiguamiento por el desplazamiento inicial 0, menos la rigidez, perdón, por la velocidad, menos la rigidez por el desplazamiento 0. Todo eso partido entre la masa. Luego calculamos la fuerza externa real, que sería P sub I, que no es más que el contrario de la masa por la aceleración del suelo. Y la fuerza efectiva es toda esta expresión, que son los mismos valores que ya hemos conocido, ¿no? El A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, el desplazamiento inicial, el gamma, el delta, la velocidad inicial y la aceleración inicial. Y esta es la parte iterativa, ¿no? A partir de acá, estos valores se van a ir cambiando paso a paso, ¿no? Que son tres valores: conocer el desplazamiento, la ecuación en función de la masa por la aceleración, más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento. Entonces necesitamos conocer estos tres valores: aceleración, velocidad y desplazamiento. El desplazamiento del siguiente punto va a ser la fuerza efectiva que hemos determinado acá, partido entre la rigidez efectiva que lo calculamos en el paso anterior. La aceleración del siguiente paso es el coeficiente A sub 0 por estos valores, ¿no? Y la velocidad del siguiente paso es la velocidad del paso anterior más del t por estos valores, ¿no? En realidad son bastantes fórmulas, pero cada una de las fórmulas son bastante simples de identificar, ¿no? En realidad existen varios métodos para construir esta señal. Nosotros estamos tomando el método de Newman, que es un poco más simplificado, y que es lo que utilizan también los software como el TAP, el SAP u otros, ¿no? Entonces, para llegar a un resultado, lo que nosotros vamos a obtener es, primero, de toda esa serie de datos, ¿no? Es decir, vamos a tener un espectro de desplazamientos. Lo que nos interesa es cuál va a ser el desplazamiento máximo. Es un máximo. Conociendo el máximo desplazamiento, que es lo que obtenemos de la señal sísmica, determinamos cuál es la pseudoaceleración máxima, que no es más que este desplazamiento máximo calculado por la frecuencia natural del sistema que también habíamos determinado. Y en función de que ya conocemos la aceleración máxima probable que va a lograr la estructura, ¿no?, podemos determinar una fuerza sísmica. Y la fuerza sísmica no es más que la masa por la aceleración. O también pueden calcularla como la rigidez lateral por el desplazamiento, ¿no? Como también conozco el desplazamiento acá, si conozco la rigidez de la estructura, puedo conocer también cuál es la fuerza, ¿no? Las dos fórmulas me van a dar la misma respuesta, ¿no?
Para este primer caso me conviene hallarla de la misma expresión, porque la masa la puedo calcular con un metrado de carga, y la célula de aceleración la obtengo de la señal sísmica. Eso a modo de expresiones, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Es como que partimos de los parámetros iniciales, ¿no? Ya sabemos que el beta va a valer un cuarto, el gamma va a valer un medio propio del metro. Vamos a tener la señal sísmica, ¿no? Partimos de esto, ¿no? Sabemos los tiempos en que se tomaron las aceleraciones y cuáles fueron las aceleraciones del suelo en cada uno de esos tiempos. Entonces, ¿cuánto es el diferencial del tiempo para este caso? Va a ser de 0.10 segundos cada señal, ¿no? Entonces, el delta de t va a ser 0.1 segundo. Como la estructura es de concreto, el factor de amortiguamiento va a ser de 0.05. Y partimos de una masa unitaria, en este caso las unidades las vamos a tomar en kilogramos, segundo al cuadrado sobre centímetro. Y la masa va a ser unitaria, ¿no? El t es arbitrario. En este caso vamos a comenzar por un periodo de vibración de 0.1 segundo. ¿Qué es el periodo de vibración? Lo explicamos la clase anterior, pero para refrescar un poquito, el periodo de vibración es si esta es la estructura, esta es la deformación máxima en el otro sentido. Si yo deformo una estructura y lo pongo en vibración libre, el tiempo que tarda en ir y regresar es el periodo. Y normalmente se expresa en cuántos segundos se toma hacer todo un ciclo de vibración. Entonces vamos a suponer que la estructura tiene un ciclo de vibración de 0.1 segundo. Con eso determinamos la frecuencia en que va a vibrar, que no es más que 2 veces pi entre ese periodo, ¿no? Entonces, si multiplicamos 2 por pi entre 0.1, que es el periodo de vibración, obtenemos la frecuencia, ¿no? 62.83 radianes por segundo. Con eso determinamos la rigidez, que no es más que la masa unitaria, ¿no? Por la frecuencia que acabamos de obtener. 1 por 62.83 nos sale esta rigidez, ¿no? Una rigidez de 3.947.84 kilogramos por centímetro. Calculamos el amortiguamiento, ¿no? Ya tendríamos masa, rigidez y amortiguamiento, ¿no? Masa, rigidez y amortiguamiento. 2 veces la masa, 2 veces la unidad, el factor de amortiguamiento para conflicto armado 0.05 y la frecuencia natural que hemos designado acá de 62.832 obtenemos lo que sería el amortiguamiento del sistema. Con eso determinamos los 3 coeficientes A sub 0, A sub 1 y A sub 2. El A sub 0, que es 1 entre beta, que valía un cuarto, por delta de t, el muestreo es cada 0.1 segundos al cuadrado, obtenemos un A sub 0 de 400. Lo mismo para el A sub 1, el gamma, que es un medio, 0.5, entre el beta, que es un cuarto, 0.25, y el delta t, que es 0.1, obtenemos un valor de 20. Y el A sub 2 es 1 entre 2 betas, 1 entre 2 veces un cuarto, menos la unidad y la unidad, ¿no? Entonces ya tenemos los valores A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Calculamos la rigidez efectiva, que no es más que la rigidez que habíamos calculado por acá, 3.947.84, más el A sub 0, 400, por la masa, que inicialmente es una masa unitaria, más el coeficiente A sub 1, que es 20, multiplicado por el amortiguamiento, 6.283. Y obtenemos la rigidez efectiva. Tendremos una rigidez efectiva de
4.473,51 kilogramos sobre centímetros. La posición inicial parte siempre de 0 y la velocidad inicial también partimos de 0, ¿no? Estas son condiciones iniciales del movimiento. Con esto terminamos la aceleración inicial. La aceleración inicial no es más que la aceleración del suelo inicial 0 menos el coeficiente de amortiguamiento 6.283 por la posición inicial 0 menos la rigidez 4.400, no, perdón, la rigidez anterior 3.947.84 por el desplazamiento inicial. Sabemos que el desplazamiento inicial es 0, ¿no? Entonces vamos a obtener que la aceleración inicial es 0, ¿no? Es decir, parte de un estado de reposo, ¿no? Posición 0, velocidad 0 y aceleración 0. Entonces lo que tenemos que llenar es este cuadrito, ¿no? Es decir, los datos iniciales son el tiempo en que se tomaron las aceleraciones y las aceleraciones del suelo, ¿no? El G corresponde al suelo, ¿no? Y esas aceleraciones del suelo es lo que obtenemos de las señales sísmicas. Con eso tenemos que determinar, uno, la fuerza externa, que sería el T sub I, que en este caso la fuerza es una aceleración más, multiplicada obviamente por la masa por aceleración es fuerza. De ahí tenemos la fuerza efectiva y los tres componentes: desplazamiento, velocidad y aceleración. Y conociendo esos tres componentes también tenemos la aceleración total, ¿no? Entonces, el primer punto a determinar es esta columna de acá, que no es más que la masa, que en este caso es unitaria, pero en negativo, multiplicada por la aceleración del suelo. Entonces, si multiplico esto por 1 y le cambio el signo, ¿no? Me va a dar el mismo valor pero en sentido negativo. Todos los valores son los mismos, multiplicado por 1 y en signo contrario, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Ya. El método de Newman es un método paso a paso. Es decir, para conocer el siguiente punto, tengo que haber conocido los datos en la posición anterior. Entonces vamos a desarrollar ahorita el paso 1, que sería para el tiempo 1, ¿no? Ya sabemos que en el tiempo 0, la posición inicial era 0, la velocidad inicial era 0, y la aceleración la calculamos en realidad, pero también es 0. Entonces ya tenemos el paso 0. Para determinar el paso 1, ya conocemos la fuerza externa. Ahora, la fuerza efectiva del paso 1 sería este valor de acá. Y la fuerza externa no es más que la fuerza del paso anterior, que es acá es menos 5, perdón, del mismo paso, menos 5, más la masa, que es la unidad, a sub 0, que ya lo habíamos calculado, 4,5, y el desplazamiento del paso anterior, ¿no? Y este es el desplazamiento, que es esta columna de acá, y del paso anterior, si estamos viendo el paso 1, el paso anterior sería el paso 0. Entonces sería este valor de acá, más 0, más a sub 1, que era 20, por la velocidad del paso anterior. Si estamos viendo el paso 1, la velocidad del paso anterior sería la velocidad 0, y en este caso sería 0. Más a sub 2, que nos salió 1, más la aceleración del paso anterior. Paso 1, paso anterior, aceleración, también sería 0. Aplicamos y obtenemos un valor de menos 5 que lo dejamos acá, ¿no? En la fuerza efectiva del sistema. Conociendo la fuerza efectiva, ahora calculamos la posición o el desplazamiento del paso 1. La posición del paso 1 sería la fuerza efectiva del paso 1, ¿no? Entre la rigidez. La fuerza efectiva del paso 1, que nos salió menos 5, dividido entre la rigidez efectiva, 4.473, que lo habíamos calculado en los datos previos, ¿no? Acá, 4.473. Obtenemos este valor y lo dejamos en la posición del paso 1, menos 0.011. De la posición, si nos saltamos hasta la aceleración,
Entonces la aceleración del paso 1, ¿no?, será el coeficiente A sub 0, que vale 400, que multiplica al desplazamiento del paso 1 menos el desplazamiento del paso 0. Es decir, el desplazamiento del paso 1 menos el desplazamiento del paso 0, que sería menos 0.011 menos 0. Menos A sub 2, que es 20, por la velocidad del paso 0, ¿no?, por la velocidad del paso 0. Menos A sub 2 por la aceleración, en este caso del paso 0. Por la aceleración del paso 0. Operamos y nos sale el siguiente valor. Menos 44.71. Lo ingresamos en las aceleraciones. Y para acabar, calculamos la velocidad del paso 1. La velocidad del paso 1, ¿esto qué sería? La velocidad del paso 0, ¿no? La velocidad del paso 0 sería 0. Más el delta t, 0.1, 1 menos gamma, 0.5, la aceleración del paso 1 es 0, el gamma 0.5, y esta es la aceleración del paso 1, ¿no? Y la aceleración del paso 1 nos había salido menos 44.71, ¿no? Por menos 44.71 nos sale la aceleración de, la velocidad del paso 1, menos 0.024. Y ahí acabamos el primer cálculo de la señal cíclica, es decir, el paso 1 de la señal cíclica. Lo demás ya es repetitivo, ¿no? Es hacer lo mismo, pero entre el paso 2 y el paso 1. Ya sería nuevamente calcular la fuerza efectiva del paso 2. La fuerza efectiva del paso 2 es la fuerza externa, los menos 8.666 del paso 2, más la masa, que sigue siendo 1, más el A, que sigue siendo 400, y esto sí cambia, ¿no? La posición, si estoy calculando el paso 2, tendría que ver la posición del paso 1, y la posición del paso 1 fue menos 0.002, menos 0.002, más A sub 1, que fue 20, por la velocidad del paso anterior, si estoy viendo el paso 2, el anterior sería el paso 1, y la velocidad del paso 1 fue menos 0.024, menos 0.024. Y vamos completando con los mismos valores, ¿no? Y ahora relaciono esto con esto, esto con esto. Me sale ese valor. Hago el siguiente paso, calculo la posición del paso 2, calculo la aceleración del paso 2 y termino con la velocidad del paso 2. Son las mismas expresiones que se repiten y se repiten. Lo que se tiene que conseguir es esa tabla, ¿no? Completar para todos los tiempos, ¿no?, cuál sería la posición, cuál sería la velocidad y cuál sería la aceleración. Con esta tabla llena, lo que construyo yo es la señal cíclica. Inge, ¿cómo sale la aceleración total? La aceleración total no es más que la aceleración del sistema, ¿no?, más la aceleración del suelo. Es la definición que vimos. La aceleración total no es más que la aceleración de la estructura, ¿no?, más la aceleración del suelo. Y es una suma. Tenemos una línea de tiempo, en este caso, desde 0 hasta 1 segundo. Acá tendría
para cada tiempo tengo una aceleración. Entonces, acá tengo la aceleración. Entonces, para el tiempo 0,0 tendré una aceleración 0,0. Cuando comience esto. Para el tiempo 0,1 tendré una aceleración de menos 0,44. Por acá. Para la aceleración 0,2 y voy construyendo mi diagrama. Más 43, 0,43. Por acá. Más 0,43. Para la aceleración 0,3 menos 0,069. Por acá. Y la idea es que construyan. Estoy construyendo mi enlace. Eso es lo que vemos acá. Bueno, teóricamente es eso, pero prácticamente es eso. Obviamente que lo hemos hecho solo para 10 pasos, ¿no? Pero una señal simple tiene 24.000, 30.000. Para lo que es el trabajo, lo ponemos en Excel. La segunda pregunta es, ya, tengo mi señal sísmica. ¿Para qué me sirve? Ya construí la señal sísmica. Ahora, ¿qué utilidad tengo en el diseño sísmico existente? Fíjense que en realidad hemos construido 3 señales. Una de aceleración, una de velocidades y una de desplazamiento. Esta sería la de aceleración, pero también tendría una de desplazamiento. Igualito va a ser la misma categoría de tiempo. Y va a quedar muy similar a esto. Si yo lo que quiero determinar, ¿no?, es la fuerza que llega al sistema, lo que me interesa de esa señal es cuál fue el máximo desplazamiento, la máxima deformación que tuvo la estructura. Es decir, de todos estos picos, no todos tienen la misma magnitud, ¿no? Habrá algunos más grandes, algunos más pequeños, por acá quizás están por acá, ¿no? A mí me interesa el máximo desplazamiento absoluto, no me importa si es positivo o si es negativo, sino el máximo valor absoluto, que yo lo voy a conocer como el desplazamiento máximo. Es decir, el que me va a dar la mayor respuesta de mi estructura, ¿no? Los demás valores en realidad no son importantes. Yo tengo para la condición más crítica de movimiento dinámico de la estructura. Entonces, de toda esa gama de valores, yo tengo que buscar el desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo. Conociendo el desplazamiento máximo, si lo multiplico, ¿no?, este valor percibido por la frecuencia natural del sistema elevado al cuadrado, lo que tengo es la aceleración máxima. Y conociendo la aceleración máxima, o la pseudoaceleración, y multiplico por la masa, ahora sí, de mi estructura, porque recuerden que para construir la señal sísmica tomamos una masa unitaria, pero no represento la masa de mi edificación.
Metro de cargas. Entonces, metro del edificio, veo cuál es la masa sísmica y lo multiplico por esa aceleración para obtener la fuerza sísmica. Y eso es realmente lo que estoy buscando en un análisis sísmico. ¿Cuál es la fuerza sísmica que llegaría a cada uno de los momentos estructurales? Entonces, si yo tengo esta señal, fijo en los desplazamientos cuál fue el máximo, ¿no? Tengo menos 0,011, 0,23, menos 0,025, 23, 13, 1, 1, 1, 0, 0. El máximo valor que alcanzó fue para el tipo 3 menos 0,025. No me importa el signo, sino el valor absoluto. Entonces diré que el máximo desplazamiento fue de 0,025. Si eso lo multiplico por la frecuencia natural que ya tenía calculada, tengo la aceleración máxima de la estructura, ¿no? Que sería 0,1571 centímetros por segundo cuadrado. A eso solamente tengo que multiplicar el peso sísmico, o en este caso la masa sísmica, y obtengo la fuerza sísmica de la estructura. Y ahí queda. ¿Preguntas? Un valor de beta y gamma 0.25, el delta de S para este ejemplo de la 0.1. El factor de amortiguamiento la masa, la unidad, el periodo, esto es lo que vamos a variar. Inicialmente lo hacemos con el la frecuencia natural, la rigidez, es más de la masa por la frecuencia natural al cuadrado, y el coeficiente de, perdón, el amortiguamiento es 2
cual le restamos la unidad. Y ahí tenemos nuestro control acá. La rigidez efectiva es la rigidez del sistema más a sub 0 que multiplica a la masa más a sub 1 que multiplica al amortiguamiento la posición inicial y la velocidad inicial son 0. Nosotros llamamos la aceleración inicial. Bueno, la aceleración inicial no tiene una cosa inicial menos el coeficiente c por la velocidad inicial, esto de acá, menos la rigidez por el desplazamiento inicial. Todo esto dividido entre la masa. ¿Qué también vas a hacer? Y así construimos la tablita. Por un lado tenemos el paso. Partimos del paso 0 hasta el paso 10. Tenemos los tiempos, partimos del tiempo 0 y el diferencial de tiempo cada 0.1 segundo. Y la aceleración del suelo. De los registros acelerómetros tenemos 5, 8.6602, 10, 8.6603, 5 y acá dentro de aceleración. La primera columna decíamos que era la aceleración, ¿no? Menos la masa por la aceleración del suelo. De esto no se debe borrar la masa, ¿no? Esto lo bloqueamos y jalamos. Entonces vamos a tener los mismos valores pero negativos, ¿no? A tu pregunta, estos valores no siempre son positivos, ¿no? O sea, son positivos y negativos, ¿no? Entonces no siempre estos van a ser negativos, ¿no? La fuerza efectiva y la obtenemos de la integral. ¿Qué debería ser? La fuerza, pero del mismo paso. Si estamos en el paso, acá comenzamos con el paso 0, acá no hay valor, acá tenemos el desplazamiento, acá tenemos la velocidad y acá tenemos la aceleración. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y esto ya lo habíamos calculado acá. Acá, en el paso 1. Si queremos determinar la fuerza,
que multiplica al coeficiente A sub 0, que lo hemos calculado por acá, por el desplazamiento del paso anterior, que tenía este de acá, más el A sub 1, que lo hemos calculado por acá, por la velocidad, pero del paso 0, ¿no? La velocidad del paso 0 por este valor de acá, más el A sub 2, que multiplica la aceleración del paso anterior, este valor de acá, ¿no? Cierro paréntesis, más el amortiguamiento, ¿no? Que multiplica al A sub 1, que es este valor de acá, por el desplazamiento del paso anterior, A sub 1, por el desplazamiento del paso anterior, más gamma, que multiplica al delta de t, que multiplica a la velocidad del paso anterior, este valor de acá, más, nuevamente, abro paréntesis, gamma menos 0.5, que multiplica al delta de t al cuadrado por la aceleración del paso anterior, este valor de acá. Cierro paréntesis y obtengo este valor. Pero como quiero sistematizarlo, todos estos valores no van a cambiar, ¿no? Todos los de la fila 2 y 5 no cambian, ¿no? Entonces todos los que son de la fila 2, fila 5 los bloqueo. El siguiente paso es determinar la posición del siguiente paso. Es la fuerza efectiva, que es lo que hemos calculado acá, partido entre la resistencia efectiva, que es lo que hemos calculado por acá, ¿no? Este valor no va a cambiar, lo bloqueamos y ya tenemos el siguiente valor. El siguiente paso es la aceleración. Nos saltamos la velocidad que tenemos que calcular, la aceleración del valor, que es el coeficiente A sub 0, que está por acá, que multiplica a el desplazamiento del paso 1 menos el desplazamiento del paso 0. El desplazamiento del paso 1 menos el desplazamiento del paso 0. Menos el A sub 1, que multiplica a la velocidad del paso anterior. A la velocidad del paso anterior. Menos el A sub 2, que multiplica a la aceleración del paso anterior. Y sale el valor. Y cerramos con la velocidad. La velocidad es la velocidad pero del paso anterior, es decir, este valor de acá, más el delta de t, que multiplica abrimos paréntesis, 1 menos gamma, que es este valor de acá, y que multiplica a la aceleración del paso anterior, que es este valor de acá, más gamma, que multiplica a la aceleración del mismo paso, es decir, a la aceleración que hemos calculado ahí. Y cierro paréntesis. Me fijo de que haya bloqueado todos los valores de la fila 2 y de la fila 5. Acá falta fila 2, fila 2, fila 2
que en fórmula máximo me va a buscar el máximo positivo nada más, ¿no? ¿Cómo hago para buscar el máximo negativo? Absoluto. Entonces tiene que ser el máximo absoluto. Acá pongo el tenedor del mínimo. Vamos a poner buscando fórmula. Ahora quiero que me bote el mínimo de toda esta línea de datos. Pero quiero en absoluto. Entonces, para ponerle una sola fórmula, porque todo esto. Y me digo que me dé el máximo. Entre este sería el máximo positivo y el máximo negativo que va a estar. Y ahí me gusta el máximo. Lo que yo busco acá es la pseudoaceleración. La pseudoaceleración es el máximo desplazamiento por la frecuencia total al cuadrado. Es el máximo desplazamiento que se toma por la frecuencia natural al cuadrado. Y con esto tendría que determinar la fase. Vamos a guardar, pues se puede guardar. Ahí mismo así. Primero puedo construir la señal sísmica. Obviamente tomamos los valores del tiempo, los tiempos y las aceleraciones. Insertar gráficos, todos los gráficos, distorsión de líneas. Y este sería el gráfico. Obviamente que como hay poquitos registros, la señal es bastante Amplia. amplia, ¿no? En realidad las bases sísmicas son cada fracción de tiempo más pequeñito, ¿no? Cada segundo. Si tuviésemos internet, podríamos descargar. Que tuvo una magnitud de 6.8. La distancia al epicentro fue de 102.8 kilómetros. ¿Cuántas muestras tomó? Relativamente es un sismo de poca duración, ¿no? Porque si lo dividimos entre 100, ¿no? Fue como 81 segundos, ¿no? Que tomamos 100 muestras por cada segundo, ¿no? Entonces tenemos 8.181 muestras. Como ya tenemos la plantilla, simplemente tomamos los datos de toda la base. Y lo recortamos. Y ahí tenemos una de esto lo que nos interesa en realidad son las aceleraciones. Me da las aceleraciones en las tres direcciones: vertical, norte y este. Pero acá, bien, ya me dice que la mayor aceleración la voy a encontrar en la componente norte, ¿no? Que alcanzó una aceleración de 88.46. La vertical, la máxima solo fue de 42 y la este de 68. Entonces vamos a analizar si la componente norte. Esta fue la máxima aceleración. El problema es que en una celda me puedo hacer valores, ¿no? Entonces no voy a estar copiando y pegando toda la información. Borramos todo esto. Nos quedamos únicamente con las aceleraciones y convertimos esta base esta base
y le digo que lo convierta en columna. De ancho fijo, sí. Siguiente. Y yo puedo manipular dónde cortar cada una de las columnas, ¿no? Automáticamente yo detecta dónde acaba una columna, dónde acaba la otra y dónde acaba la otra, pero yo puedo desplazar esto, ¿no? La dejamos donde está porque lo estamos haciendo bien. Siguiente, este sería el resultado, columna 1, columna 2, columna 3. Finalizar. Yo ya tengo los datos de columnas. De esto que me interesa solo es la columna central, que es la componente norte. Entonces puedo tomar este dato hasta el último de los datos, control C, y como yo tengo acá formateado, ingreso la aceleración. Completo los demás datos de tiempo. Ahora sí, yo dije que el tiempo es cada 0.1 segundo. 0.02 segundos. Tienes que cambiar el máximo arriba. El máximo tiene que cambiar arriba. Voy a estar el dato de 50 años más tarde. Pero si lo jalabas está. Ahora queda un lugar diferente. Arriba. Actualizar. El último celda es 81.90. Actualizar acá nada más. Vamos hasta el dinero. Hasta 81.90. ¿Cuál sería ahí la llegada de las ondas T? 20. Ajá. De las ondas primarias. Bueno. Las ondas primarias es la primera señal, segundo término, porque obviamente el primer dato es la llegada de la aceleración. Y las ondas S sí sería, acá ahí se ve el cambio de amplitud, ¿no?
Uno. De aquí pasa de la P a la C, ¿no? Entonces este sería el delta de T que tomamos en la instancia central. Por ejemplo, para la aceleración para el periodo de 0 a 10, nos salió que tuvimos una cero aceleración que no nos que tomar el máximo. Y que acá tenemos una máxima. Era hasta 81.90. 81.90. y la máxima aceleración del suelo fue de 88.90. Perfecto. Entonces, para un periodo de 0 a 10, fue esta aceleración, ¿no? Es 88.72. Y tendría que construir para cada caso, ¿no? Si el periodo de vibración es de 0.1, la máxima aceleración fue de 88.45. Y así para cada uno de los valores, hasta los 10 segundos. De 0 a 20, cambiamos un periodo de 0.20 de 89.85. Puedo hacerlo manualmente, ¿no? Cambiando los periodos y volcándolos en esta tabla, ¿no? Pero si estamos en Excel, podemos seleccionar todas estas dos columnas y ya, hasta los 10 segundos. Y en datos, ¿no? Análisis de hipótesis, datos, tabla de datos, ¿no? Y le damos un valor de columna de entrada. Es decir, lo que quiero modificar en realidad son los periodos, este valor de acá. Y le doy a aceptar. Y acá le pongo para periodos de 0.01 cuál fue la máxima pseudoaceleración. Entonces automáticamente le va a botar todos los valores correspondientes para cada uno de estos periodos, ¿no? Haciendo esta hipótesis. Esto solo me interesa hasta los cuatro decimales. Y de esto le pido una gráfica. Insertar gráficos recomendados, gráficos, dispersión, líneas, básicas. Y este es el espectro de respuesta, ¿no? Que en realidad como hay una plataforma acá, ¿no? Y de ahí comienza a crecer, ¿no? Las aceleraciones conforme aumenta el periodo de vibración. Entonces, de ese gráfico, yo lo puedo hacer para cualquier tipo de estructura, ¿no? Si tengo un edificio alto, ¿no? Que tenga un periodo de vibración de 5 segundos, yo puedo identificar cuál es su máxima aceleración, ¿no? 5 segundos por acá, lo proyecto y encontré cuál será la máxima aceleración de ese edificio, ¿no? Por ahí, si es un edificio más pequeñito, ¿no? El periodo de vibración va a ser menor, ¿no?
voy a poner que tenga de 0.2, buscaré el 0.2 por acá, lo que tendré su máxima aceleración, ¿no? Y para eso serían los espectros de respuesta, ¿no? Para determinar las máximas aceleraciones para diferentes periodos de vibración. Entonces, van a hacer cualquier verificación y en función a su periodo de aplicación. Obviamente que esto sería construido para un sismo, ¿no? En realidad, el espectro de respuesta se construye para una serie de sismos, ¿no? Y bueno, en realidad tengo algo similar así. Tengo de un sismo, y tengo de otro sismo por acá, y otro sismo por acá. Casi todos tienen la misma. Y obviamente que la norma dice, bueno, todos estos comparten esto, ¿no? Y me construye el espectro de respuesta sísmico de la norma de 0.30. Para este caso, vamos a utilizar simplemente el espectro de respuesta de este sismo en especial. Y por ejemplo, me pueden dar eso, ¿no? Determina las fuerzas cortantes en las columnas, si es que las columnas son de 30 por 50. Nada más, y me dan el modelo de la estructura, ¿no? ¿Qué tendría que determinar? Obviamente la masa sísmica, ¿no? Ese es un dato que sí puedo obtener de esta estructura. Ahora que viene lo chido. Para la masa sísmica, le vamos a decir a la norma que me diga cómo es que la debo calcular. Entonces, la norma es de 30. Me dice el peso va a ser toda la carga muerta del edificio más un porcentaje de la carga viva. ¿De qué depende ese porcentaje? De la categoría del edificio. Y la edificación hay de tres categorías: categoría A, categoría B y categoría C. Los edificios de categoría A son edificios esenciales. Son edificaciones que son esenciales para un proceso de reconstrucción o de atención a la emergencia, ¿no? ¿Es esencial? ¿Es ese o ese? Ese. Ajá, sí. Y son todas las edificaciones vitales, ¿no? Para después de un desastre. ¿Qué edificaciones no deberían interrumpirse después de un desastre? Vitales. ¿Qué más? Colegios. ¿Colegios por qué? Los niños. ¿Ah? Los niños. Los hospitales obviamente para atender a los heridos. Bomberos. Los bomberos para atender justamente los incendios que se van a producir por los propios suicidios, etc. ¿Qué más? ¿Ah? Discotecas no. Universidad. Policía. ¿Las municipalidades serán esenciales? No. ¿Quién administra la ayuda? Los municipios, las municipalidades, ¿no? Los colegios y las universidades, ¿por qué? Por ejemplo, de refugio. Entonces, todo eso sería categorías esenciales. Categoría B son edificaciones que concentran gran cantidad de personas como museos, coliseos, estadios, centros comerciales, etc. Importante. Y C sería todo lo común, todo lo que queda.
Chosa. Entonces, si es categoría A y B, tomarás el 50% de la carga viva, el 50% de la carga viva, y si es común lo puedes conseguir hasta el 25%. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? Entonces sí tengo que colocar previamente cuál será la categoría de verificación. Entonces, lo que tiene que hacer es semestrar cargas, ¿no? Determinar cuáles son las cargas muertas. Dentro de las cargas muertas, tendríamos que ver si es que tiene tabique. Acabados, el peso de la losa, el peso de la viga y el peso de la columna. Dentro de cargas muertas, cargas vivas, Techo. Losa. tendríamos que ver si es la carga del techo y la carga del piso. Entonces, la norma es 0,30. Estimación del peso en la página 21, artículo 143. Dice, el peso se calculará adicionando a la carga permanente, que es la carga muerta, y total de la edificación, un porcentaje de la carga viva por sobrecarga, que se determinará de la siguiente manera. En edificaciones A o B se tomará el 50% de la carga viva, y en edificaciones C se tomará el 25% de la carga viva, ¿no? Entonces, de este modelo, vamos a determinar primero, saber si hay tabiquerías. Para saber si hay tabiquerías tendría que saber el uso, ¿no? Si son viviendas, obviamente las viviendas tienen concentración de tabiques, tendría que adicionarle carga de tabiquería. Si es un auditorio, no tengo tabiques dentro del auditorio, no considero carga de tabiquería. Pero en este caso, como es de un solo piso, obviamente que la losa no va a cargar tabiques porque ya sería el techo. No es que yo tenga tabiques acá arriba. Entonces no vamos a poner carga de tabiquería. 0 kilogramos por metro cuadrado. Acabados sí, ¿no? ¿Cuáles serán los acabados que lleva el techo? ¿Cuánto le ponemos en carga de acabados? 100 kilogramos, le digo, al pastelero. La losa, si nos dice el espesor de la losa, podemos saber, si no, asumimos que es una losa de 20 centímetros. Si es una losa de 20 centímetros aligerada, de 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Para aligerado de 20 centímetros. Peso de las vigas, bueno, tiene que calcular el volumen total de las vigas. Pero con esta vida formada, yo sé que se tiene que multiplicar por 2.400 kilogramos por metros cúbicos y las columnas también. La tabiquería, no hay una. Acabados es 100 por cada metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? 4, 60. 1840. No, 1840, está bien. 1840. La losa solo sería el interior de las vigas, ¿no? Descontando 30 y 30, 30 y 30. Y las vigas, el volumen de las vigas, es decir, la longitud total, 30 por 20. Pero acá hay dos tipos de vigas. Principales. Estas serían de 30 por 40 por la longitud de la viga, menos 50 de columna, menos 50 de columna. Y acá ponen el volumen de las vigas y el volumen de las columnas. Bueno, el volumen de las columnas está más fácil. Serían 30 por 50 por la altura. Vamos a poner que tiene una altura de 3 metros. Y lo multiplican por 4.
entonces del entrepiso, ¿no? Sí, hasta la parte superior del camino. En este caso solo tenemos techo, no tenemos piso. ¿Y cuál es la carga viva de techo? Según la norma T020, para techo 100 kilogramos por metro cuadrado, o el mismo 1840. Acá va a ser 1840 kilogramos, acá va a ser 1840 kilogramos, y calculamos. Serían 460 más 360. Sería 2 veces 360 por 130 por 140. Y la misma progresión sería 4 menos 30 por 340. Nada, 2 veces 340 por punto 30 por punto 20. Las columnas son de 30 por 50 por 3 metros de alto y son 4 columnas. Y la carga viva es igual. Entonces tenemos el peso. Entonces ahora tenemos que el peso sísmico
yo lo que quiero calcular es la unidad de la masa. Esto está en kilogramos. Y tendremos que dividir la masa entre la gravedad. Este entre 980.65 y acá la gravedad está en centímetros por segundo al cuadrado. Tenemos la masa y tenemos también la pseudoaceleración. Pero ¿para qué periodo? No, pero no necesitamos la pseudoaceleración. Tenemos el máximo desplazamiento. Claro. Necesitamos el periodo de vibración de la estructura. ¿Cómo determino el periodo de vibración de la estructura? En función a la rigidez lateral del edificio. La rigidez de un edificio, para una fuerza, esto se debe formar así. Vamos a partir de la hipótesis de que la vía es suficientemente rígida y no se va a friccionar. Solo tendríamos un desplazamiento horizontal. Entonces la rigidez de cada columna es más de 12 veces I entre la altura del cubo. Como tenemos 4 columnas, tendríamos que multiplicar la rigidez de las 4 columnas. Entonces acá podemos ponerlo. La rigidez está en kilogramos fuerza por centímetro. No es más que 12 veces el mola especial del concreto y la inercia de la columna. El mola especial del concreto en kilogramos fuerza centímetros cuadrados y la inercia de la columna en centímetros a la cuadrada. El mola especial concreto, según la norma, es 15.000 por la raíz del concreto. En este caso el concreto es de 210. Entonces tiene un mola especial de 21.300. La inercia viene de la sección. Este es 30 y este es 50. Es como la base, como la altura. Es la base, 30, por la altura al cubo, entre 2. Pero esta es la inercia de una sola columna. Y esta es la rigidez de una sola columna. Entonces acá tendría que tener la inercia de una rigidez, y acá tendría la rigidez de esta sola columna. Que es 12 veces E por I entre la altura al cubo. Y la altura de la columna era 3 metros, 300 centímetros al cubo. Y acá tengo la rigidez de una columna. Entonces lo multiplico por 4. Que tendría la rigidez lateral del edificio. O de ese módulo. Voy a copiar la fórmula por si se acuerdan. Donde la inercia es la base por la altura, el cubo entre 2, el modo especial del concreto de 15.000 raíces del cubo. Y la rigidez para un sistema bien empotrado es 12 veces entre la altura del cubo.
la pseudoaceleración. Tenemos calculado por acá. Yo necesito saber cuál es el periodo de vibración de estructura, ¿no? Para poder localizarlo acá. Entonces acá el periodo de vibración es 2pi entre la frecuencia natural. ¿Y cuánto es la frecuencia natural? No es más que la raíz de la rigidez del carbono. ¿Ya tengo la rigidez natural? Sí. ¿Tengo la masa? Sí. Puedo sacar la frecuencia natural y sacando la frecuencia natural puedo sacar el periodo. Entonces acá significa la frecuencia natural de la estructura, que va a estar en radianes por segundo, es la raíz de la rigidez entre la masa. Y el periodo de vibración de esa estructura, que va a estar en segundos, no es más que 2 por pi entre ese periodo. Entonces, esta estructura va a tener una aceleración de 0.0677 segundos. Vamos a redondear los datos de manera. Y esto es lo que lo voy a jalar acá. Yo necesito la pseudoaceleración para este periodo de tiempo. Para este periodo de 0.667, la pseudoaceleración fue de 88.55. Y ese viene aquí. Ya, ahora sí. La cortante, ¿no?, va a ser la masa por la aceleración. 1241 kilogramos de cortante. Si yo quiero la cortante en cada columna, va a ser esto. Como las cuatro tienen la misma rigidez, entre cuatro. A cada columna va a seguir una cortante de 310 kilogramos. ¿Es una manipulante? En realidad no. 310 kilogramos es fácil de hacerlo para la columna de la dimensión. ¿Y por qué se da eso? Porque, como dije, son modificaciones de un peso, de un piso. Modificaciones de un piso no tienen masa. Vemos que la masa es reducida. Estamos hablando de 13.000 kilogramos, ¿no? 13 toneladas. Entonces, si no hay masa, en realidad la fuerza cortante que se transmite a las columnas es relativamente pequeña. Que una vivienda de un piso se vea afectada en un sismo sería muy raro. Tendría que haber errores y errores constructivos para que realmente sea afectado. ¿Y está? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué pasa si aumentamos la altura del edificio? En vez de 3 metros, ¿no? Vamos a suponer que nos bloqueamos y ponemos que tenía 6 metros de altura. ¿Cómo afecta? Primero, obviamente, pierde rigidez, ¿no? A mayor altura se vuelve menos rígido. La idea es lo mismo porque la sección no cambia. Vamos a crecer el peso de las columnas. Para hacerlo más simple, vamos a decir que el peso de las columnas no va a afectar a la estructura. Le aumentamos la rigidez porque son 100 de acá y pasa a ser 600, ¿no? Antes de esto, vamos a hacer una coqueta. Esto fue para el primer caso.
decir un periodo de 4 segundos por ahí. Pero acá casi queda más o menos uniforme. Y así se termina con la fuerza cíclica en una que se está haciendo. A ver si hasta ahí una pregunta, una duda. La norma no lo especifica tal como lo vemos acá. La norma sí nos hace bastantes simplificaciones y nos va a dejar acá. La fuerza constante en la base lo determina esta expresión de acá. Pero esta expresión de acá es lo mismo que tenemos acá. Solo que está un poco maquillada. Nosotros hemos hecho masa por aceleración. Y esa es la fuerza constante. En cambio, la norma me dice que tienes que multiplicar un factor de sobra por uso, por suelo, por amplificación, entre un coeficiente de reducción sísmica, por el peso. Solo que este factor Z, la norma me lo da en PGA. ¿Qué es PGA? Es como que la aceleración del suelo la divido entre la gravedad. Es una fracción de la gravedad. Y todo esto va a depender de la edificación, que son factores sin dimensión. El único que tiene dimensión sería este de acá, ¿no? Multiplicados por el peso. Si el peso lo divide entre la gravedad, lo que obtengo es la masa, ¿no? Masa por aceleración. Al final viene a ser lo mismo, solo que está un poco disfrazado. Este valor Z es en función de la aceleración de la gravedad. Acá la norma me dice. Le digo simplificación, me da este mapa y tiene valores pequeños, 0.45, 0.35, 0.25, pero acá son aceleración de un factor Z según indica la tabla número 1. Este factor se interpreta como la aceleración máxima, que es lo que hemos enseñado nosotros, horizontal en el suelo rígido con una probabilidad del 10% de ocurrencia de ser excedido. Este factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Es decir, nosotros lo queremos convertir a un factor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Acá tenemos que poner la pseudo-aceleración, pero en PGA. Es esto dividido entre la gravedad. Y ellos vienen con esto. Qué malo. Y esa función de la gravedad que está en el 0.3, 0.5, 0.25. Pero es lo mismo, mirad. Entonces en realidad estamos viendo cómo se construye en realidad como la norma, ¿no? Nos da estos efectos de respuesta en función a los ciclos de ritmo que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Muy largo. Ah. 3 horas de todo. Formulario, ¿no? Guarda, guardar, bueno.